Buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio Florian Beleño de la Fundación Universitaria San Martín y junto a mis compañeros Hilde Restrepo y María Camila Pacheco le vamos a estar hablando un poco sobre un artículo que es la disminución de errores de medicación Long Eyes Online mediante implementación de estrategias preventivas en una clínica de tercer nivel de Barranquilla. Pues esto trata de cómo algunos medicamentos o fármacos parecidos influyen en la ingesta en la población, por decirlo así. Bueno, aquí la introducción sobre esto dice que los errores de medicación relacionados con medicamentos long line, sunlight, es decir, medicamentos LASA, como le viene diciendo, son fármacos parecidos, es decir, como dice aquí, son aquellos nombres en bases o apariencias similares que representan una causa importante de eventos adversos en los hospitales. Un pequeño detalle de marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un riesgo para la vida. Los medicamentos conocidos como medicamentos LASA, por sus siglas en inglés, tienen nombres o presentaciones tan parecidas que pueden confundirse fácilmente, provocando errores de medicación con consecuencias graves en los pacientes. Una clínica de tercer nivel en Barranquilla eh, habla que un grupo de investigadores decidió enfrentar esta problemática implementando estrategias sencillas pero efectivas como capacitación del personal, etiquetas de colores y reubicación de medicamentos de errores y mejorar de la seguridad del paciente. Este estudio se mostró resultados sorprendentes, una disminución del 40% de errores, demostrando la prevención no siempre requiere alta tecnología, sino compromiso de organización y buenas prácticas. Como lo venía diciendo, pues ya más adelante le estaremos hablando un poco sobre los resultados y métodos que se utilizaron en este, en este ejercicio para enfrentar esta situación. Ya mis compañeros ya le estarán hablando un poco sobre esto. Bueno, a continuación voy a hablar sobre un poco de la metodología de este estudio que se realizó en una clínica de tercer nivel en Barranquilla. Pues básicamente también este estudio se le realizó a pacientes pediátricos y básicamente este fue un estudio que el periodo fue de 3 meses, desde enero hasta marzo del 2011, como criterios de inclusión. Pues básicamente estos medicamentos se tuvo en cuenta el listado básico de medicamentos de la clínica y los LASA, que vendría siendo el Look Alike y el Sound Alike, según la búsqueda realizada en fuentes confiables. Asimismo, la esclerosis múltiple de los medicamentos cuantificados fueron solo aquellos causados por medicamentos LASA. Bueno, tenemos aquí un análisis estadístico que se realizó básicamente mediante unas tablas de contingencia. Se realizaron unos análisis estadísticos de regresión con el programa estadístico StatGraphic Centurion 18 y se realizó la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov y posteriormente el test Wood-Demand-Whitney. En el análisis de los datos se consideraron estadísticamente significativos aquellos resultados con pi de menos 0,5, 0,05. Bueno, tenemos aquí una tabla que básicamente es la metodología, pues tenemos eh, la búsqueda de los medicamentos LASA, tenemos la congeniación de los LBM, que eso es como el depósito de los medicamentos, como ajá, los depósitos de los medicamentos donde estos se entregan. Tenemos la distribución y identificación de estos medicamentos, la creación limitada de medicamentos LASA de la clínica. Tenemos una como una entidad del fármaco que vendría siendo como la notificación de la esclerosis múltiple, y esto se divide en tres. Tenemos
clasificados cuantitativos, que vendría siendo la preimplementación y la implementación de estas estrategias. En la preimplementación tenemos la posición de carros de transporte y medicamentos cuantificados de EM. También tenemos las etiquetas de los medicamentos, tenemos los medicamentos eh, básicos, por así decirlo. Tenemos los medicamentos que tienen como el igual principio activo, pero son diferentes, o sea, son diferentes. Tenemos los medicamentos con la aparición, que vendría siendo si hay una mejora en estos tratamientos. También tenemos las etiquetas de los medicamentos de la clasificación previa. También tenemos colocar las etiquetas amarillas y usar el test de colocar una etiqueta de colocar etiqueta naranja, colocar una etiqueta naranja y colocar una etiqueta azul y usar el mismo test. También tenemos un etiquetado de los medicamentos y la clasificación previa. También tenemos la capacidad del personal de salud de la clínica y tenemos una revisión de los mecanismos pues, los transportes y la clasificación de la esclerosis múltiple. Bueno, tenemos unos resultados. Tenemos pues la primera etapa, que es la preimplementación de estas estrategias, que básicamente los resultados de la cuantificación de medicamentos LASA en la clínica de tercer nivel. Aquí tenemos una tabla que vendría siendo las comparaciones, tenemos un grupo que vendría siendo LASA, tenemos el color de los medicamentos, vendría siendo como la etiqueta, por así decirlo, tenemos el color amarillo, naranja y azul. También están las categorías, que son los medicamentos con similitud fonética y ortográfica. Tenemos medicamentos con igual principio activo y diferente concentración. Y tenemos medicamentos con apariencia semejante. Ahí tenemos la cantidad de los medicamentos y el porcentaje de estos medicamentos. Vendría siendo como a las personas que se les realizaron este estudio en base a estos medicamentos. Bueno, tenemos la cuantificación de errores de medicación LASA. Durante un periodo de un mes se evaluaron 150 carros de medicamentos y se revisaron 2.700 órdenes medicadas con un total de 24.300 medicamentos dispensados. Se encontró que el número de esclerosis múltiple causados por LASA fue 80, indicando una tasa de esclerosis múltiple del 0,33% de los 22 pares de medicamentos que generaron los errores de medicación. Tenemos la atorbastina de 20 miligramos, la atorvastatina de 40 miligramos, que básicamente la pareja que causó más error de medicación fue esta. Y la cantidad de esclerosis múltiple en la etapa de preimplementación en función a la clasificación de los LASA. Tenemos una siguiente tabla que vendría siendo casi parecida a la otra, solo que en esta cambia un poquito la cantidad y la cantidad y los porcentajes. Vendría siendo la diferencia en la preimplementación de estos materiales y la postimplementación de estos fármacos. Bueno, tenemos la etapa post-implementación de estrategias preventivas. Tenemos vendría siendo la capacitación de los profesionales de la salud, elaborando en la clínica de tercer nivel de Barranquilla, donde se realizó este estudio. Eran 230 y 100% de los cuales 200 del 90, el 207, el 90% recibieron la capacitación sobre medicamentos láser, las estrategias implementadas y el formato de una notificación. Para ello se formaron unos grupos de 3 o 4 personas con una duración de 12 minutos por grupo. Bueno, tenemos aquí la cuantificación de errores de medicación LASA. Básicamente, esto se realizó durante un periodo de un mes, donde se evaluaron 150 carros de medicamentos y se revisaron 2.970 órdenes medicadas, con un total de 23.760 medicamentos dispensados. Se encontró que el número de la esclerosis múltiple causados por los LASA fue 48, indicando una tasa de esclerosis múltiple del 0,20%, lo que significa que hubo una reducción de la tasa de
la esclerosis múltiple de un 40%. Después de implementar las medidas preventivas de los 18 pares de medicamentos que generaron la esclerosis múltiple por esta medicación, la prednisona de tableta de 50 miligramos y una prednisolona de tableta de 5 miligramos, pues esta pareja causó más errores de medicación y la cantidad de esclerosis múltiple en la etapa de post-implementación en función a esta clasificación. Bueno, tenemos aquí otra tabla que básicamente vendría siendo pues lo mismo que las otras, solo que está explicando pues las diferencias de la preimplementación y pues la cantidad y la posimplementación. La preimplementación vendría siendo pues lo que se hizo antes del fármaco, o sea, antes de administrar el fármaco, y la posimplementación vendría siendo los resultados que se dieron después de esta aplicación de este fármaco. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los resultados de este estudio. El estudio evidencia los medicamentos LASA, especialmente aquellos con el mismo principio activo, pero diferente concentración. Son una causa frecuente de errores de medicación en el ámbito hospitalario. La implementación de estas estrategias simples como estrategias de colores, time lettering, separación física de fármacos similares, capacitación de personal y formatos de notificación redujo la tasa de errores en un 40%, pasando de 0,33% a 0,20%. Estos resultados coinciden con la literatura internacional que respalda la eficacia de intervenciones visuales y educativas de bajo costo para mejorar la seguridad del paciente. Sin embargo, la investigación se limitó a un solo centro y a un periodo de 3 meses, por lo que sería necesario ampliar el alcance y evaluar la sostenibilidad de los resultados, así como el impacto clínico de los errores evitados. Para terminar con una conclusión, este estudio demuestra que la implementación de estrategias simples y costos efectivas puede tener un efecto significativo en la reducción de errores de medicación LASA. Además, abre amplias que permiten consolidar un cuerpo de evidencia robusto sobre intervenciones para la seguridad del paciente en el ámbito farmacéutico. Muchas gracias. Ya. ¿Qué?